correspondiente. Espero recordar dónde habíamos quedado. ¿Dónde estoy ahora? Bien, vimos la anterior clase. Primero, me gustaría que alguien me diga si está compartido la pantalla. Sí, que se ve y se escucha. Ya. Habíamos visto sobre las generalidades de los instrumentos, ¿no es verdad? Habíamos visto sobre los instrumentos. Sí. Habíamos visto sobre los instrumentos analógicos. Rango, margen de indicación, determinación de la constante, habíamos visto. También esto, no sé, perdí la información y quedamos acá. Bien, a ver, alguien, el viernes hicimos hasta esta parte, ¿no? A ver, alguien. Hasta el ejemplo dije. Ah, Hasta el ejemplo hicimos. hasta esta parte. Sí. Ya. Voy a subir la información de todos los que están tomando apuntes, se va a complementar, no hay problema. Pero vayan tomando apuntes. Bien, lo que estábamos viendo anteriormente, estábamos analizando sobre los errores sistemáticos y errores por efecto de carga. Hemos visto solamente los errores. Ya. Ahora hay un nuevo concepto. Voy a escribir sobre esto. Lo que se llama, o sea, los instrumentos analógicos presentan también lo que habíamos visto hasta la fecha sobre los errores, pero a esos errores los representa a través de lo que es la clase de exactitud. ¿Ya? Pero ahora vamos a aclarar más. En un instrumento analógico de aguja, entonces si yo tengo acá su escala, vamos a hacer que sea un voltímetro. Entonces, lo que el fabricante ha hecho es, primero, mediante lo que llaman la calibración, se ha determinado
el error del instrumento. ¿Ya? Entonces, ¿qué es calibrar? Calibrar es comparar el instrumento con un patrón. Entonces, acá tengo un voltímetro patrón y acá tengo un voltímetro a calibrar. Entonces, se ha hecho la medición de la tensión y se ha comparado las lecturas del instrumento a calibrar con un instrumento patrón de mayor exactitud. ¿Ya? Bien, entonces ese instrumento ha generado lo que se llama la curva de calibración. Ya en la curva de calibración se ha determinado el error. Aquí lo voy a poner, después voy a hacerlo rápidamente. Voy a poner acá el error. Y acá las mediciones de tensión que yo voy midiendo. Y resulta que para diferentes puntos que se ha ido midiendo, entonces se han determinado errores. Entonces podría ser, por ejemplo, acá este error en esta medición, cuando tengo esta medición, tenido este error, cuando estaba esta medición, tendría acá este error, cuando tengo esta medición, tengo un error acá, cuando tengo en este punto una medición, tengo un error, y cuando he hecho esta medición, tengo otro error. Entonces, a eso se llama curva de calibración o quebrada de calibración también que han llamado, que el error en función de los valores en las escalas se produce esto. ¿Ya? Entonces, hay un error positivo más y hay un error negativo acá. ¿Ya? Entonces, ahora, el fabricante, ¿cómo va a expresar estos errores? ¿Ya? Por decir acá, este error positivo es un error de 1,5, voy a ponerle, y acá el error negativo, digamos, es 5. Entonces el fabricante me dice, este instrumento tiene un error de más 1,5 y de menos 5. Entonces ese es un problema. Es el fabricante que, ¿a qué ha recurrido? Ha recurrido a expresar el error máximo o el error límite, pero considerando los valores simétricos, vamos a decir. En este caso, considera el error máximo, que es menos 5. Entonces, él expresa el error máximo al calibrar este instrumento es más o menos 5 voltios, vamos a decir, ¿no? Entonces, ahí aparece la palabra nuevo, lo que vamos a escuchar hablar de error en los instrumentos, error. Algunos dicen error máximo o error límite.
Bien, pero el fabricante, ese error máximo que tiene más menos, está acá, ese error más menos, lo dividiéndole sobre el alcance o escala y multiplicando por 100, obtiene lo que se llama clase de exactitud, que se entiende que es en por ciento. Entonces, comúnmente van a escuchar hablar de clase del instrumento. Entonces, mediante esa palabra de clase del instrumento, el fabricante está expresando el error máximo que comete el instrumento en la medición. Y este error máximo límite es en toda esta escala. No es que por aquí es tanto, por aquí nada. Toda la escala comete este error. ¿Ya? Entonces, el fabricante para expresarlo mejor, lo expresa a través de lo que se llama la clase. Entonces, ustedes van a escuchar hablar en los instrumentos de la clase del instrumento. Entonces, están estandarizados y normalizados. ¿Ya? Por ejemplo, en este caso, si la clase de este instrumento es 01, puede ser 05, o de 02, 05, 1, 15, 2, 25, 3. De acuerdo a la norma, IE o IRAN está expresado, clasificado de esta forma: 01, 02, 03, 05, 1, 15, 25 y 5. Pero, ¿esto qué significa? Entonces, significa que es 0,1% y además más menos, ¿no ven? Entonces, no es como el error que hemos aprendido, que el error es el valor medido menos el valor verdadero, ¿ya? Y que tiene un signo, puede ser positivo o negativo. Por eso, a diferencia del error, por eso se expresa en los error máximo o error límite. Eso es lo que le diferencia. Entonces, cuando escuchan hablar de esto, vamos a escuchar de tener este valor, más o menos 0,1%. Entonces, este es en por ciento, todos son instrumentos todos están expresados en por ciento y además es más menos. Entonces, el fabricante nos entrega esto. Entonces, nos puede decir, este instrumento, su clase de exactitud es 2,5. Entonces yo tomo, ya. Su clase del instrumento es más o menos 2,5%. Si conozco la clase del instrumento, yo puedo encontrar el error máximo despejando de esta ecuación. Entonces, el error máximo va a ser clase estoy haciendo chance. El error máximo va a ser igual a la clase del instrumento multiplicada por la escala o alcance dividido entre 100%. Y acá tengo más o menos. Entonces, para este ejemplo voy a tener que la clase es 2,5% y divido entre 100% para hacer desaparecer el porcentaje y multiplico por la escala. Entonces, acá la escala es 10 voltios, entonces voy a tener la clase. Ojo, automáticamente ya no es poner más menos, ¿no? No olvidar, es 2,5 por 100 por la escala, que es 10 voltios.
Entonces vamos a aprovechar la calculadora y decimos 2.5 dividido entre 100 por 10 voltios. 0,25 voltios. Entonces, el error máximo que comete el instrumento, acá en este ejemplo, es más o menos 0,25 voltios. ¿Ya? Bien. Entonces, nuevamente recalcando. Entonces, de esto despejo para encontrar la clase del instrumento. Alcance, y si alguien mejor habla, escala. ¿Ya? Bien, entonces acá redundando. Por lo tanto, se puede adoptar un... bueno. Entonces, cuando... A ver, vamos a ir. Conociendo la clase del instrumento, un usuario puede calcular el error absoluto máximo. Ya yo, error máximo, no me decía, digo, error absoluto máximo cometido por este instrumento. ¿Ya? Puesto que la clase es un número siempre positivo que puede ser, a saber, E máximo. En realidad, siempre positivo hay que considerar porque acá es más menos, ¿no? Bien, entonces aquí está, se cometen, bueno, por tanto, se puede adoptar un criterio pesimista que consiste en exponer que el error máximo se comete en todos los puntos de la escala con signo positivo o negativo. Por eso es más, menos. Acá un ejemplo, un instrumento para medir potencia tiene un alcance de 1500 vatios y su clase es 1.5. Determinar el error máximo. Clase 1.5% dividido en 100%. Entonces, el error máximo tiene que aclararse acá, el error máximo o límite. Cuando me dicen el error, solamente el error podría ser positivo o negativo. ¿Ya? Este difiere al otro concepto. Entonces, es más, menos. Ahora, en principio, cuando yo realizo una medición con este batímetro y mido 100 vatios. Entonces, ¿cómo voy a expresar el resultado de una medición? Entonces, habíamos explicado que el resultado de una medición estaba dado por el valor medido, valor promedio, valor indicado, más la corrección y más menos la incertidumbre. Entonces, cuando hago una sola medición, cuando no se tiene más información que la medición y la clase del instrumento, yo agarro lo que se llama el criterio pesimista y expreso de esta forma. El resultado de la medición va a ser el valor medido, no tengo acá, solamente medido 100 vatios y no puedo encontrar el error debido al método que he utilizado o debido al efecto de carga. No conozco, solamente tengo valor medido. Entonces no puedo hacer la corrección. Y coloco más o menos el error máximo o límite. Error máximo acompaña. Se llama la expresión del resultado de la medición bajo el
criterio pesimista, es lo que puedo expresar. Es decir, medición 100 vatios más menos 22,5 vatios. Y lo puedo expresar en por ciento también, ¿no? En error máximo, este es error absoluto máximo que hemos escuchado, y puedo hacer el error relativo máximo. Y puedo decir 100 vatios más menos 22,5 dividido entre 100 por 100 me da 22,5%. Puedo expresar 22,5%. Entonces, este resultado generalmente lo que se hace es lo que tengo que corregir. Bueno, debería expresar así: 100 más menos 22,5, como los dos tienen la misma unidad, es vatios. En por ciento, esto es 100, recién pongo vatios más menos 22,5%. Entonces, cuando he medido 500, el error máximo o límite no cambia en toda la escala. Entonces, si esta es la escala o el alcance, en toda la escala se mantienen estos, no cambia. Pero el error relativo, sí. En este caso, vamos a hacer 500 vatios más menos en relativo, va a ser 22,5 dividido entre 500 por 100. Es más menos, está bien a ver, déjenme ver. 22, sí. Este es 4,5%. ¿Ya? Cuando tengo 1500, 1300 vatios, el error relativo será 22,5 dividido entre 1300 por 100. 1,73%. Fíjense ahora, en el batímetro acá tengo su escala 1500 vatios y acá está 0. Cuando he medido 100 vatios, yo he cometido un error de relativo 22,5. Cuando he medido 100 vatios. Cuando he medido 500 vatios, tengo 4,5%. Error relativo. Y cuando he medido cerca ya de este 1300, el error relativo es 1,73%. Y si mido 1500, el error relativo es 1,5%. Entonces, cuando yo mido en este sector, cometo mucho error. Entonces, por eso es que recomiendan realizar en 1/3, muy próximo al valor. Si no, hay que cambiar de escala, ¿no? Los recomiendan siempre medir en este sector. Entonces, de esa forma expresamos el resultado de la medición cuando tenemos. Pues acá se ve eso que estábamos analizando, ¿no? Entonces, a plena escala, primero, cuando hemos medido, este es a plena escala, acá está 1500 vatios. Entonces, si yo mido el 10% de este, el 10% será 150 por 10, y acá
será el 10% de 1500. Entonces, fíjense que el error es mayor y a medida que vamos llegando a la clase, o digo, al alcance máximo, pues acá nos está indicando. En conclusión, conviene siempre usar el último tercio de la escala para las mediciones, ¿eh? Entonces, la medición en un tercio es más recomendable. Cometo menos error. ¿Ya? Bien. Esto ya hemos analizado anteriormente. Entonces, el consumo o el consumo específico nos sirve para determinar sus resistencias de los instrumentos, ¿no? Pues con eso puedo yo determinar sus valores. Bien, hablemos de los instrumentos digitales. Los instrumentos digitales los usan a través del display. Y cuando dice dígitos completos, me voy a tomar que son de 3 dígitos. Entonces, el máximo que voy a tener yo es 999. ¿Ya? Claro que acá va a variar desde 0. En este 0,9 acá 0,909. Por eso llaman dígitos completos. ¿Ya? Bien, acá parece que la definición no está muy claro. Me voy a ir directamente al ejemplo. Entonces, hay una expresión que dice medio dígito. ¿Ya? Entonces, o 3/4 de dígito. Entonces, ¿a qué se refiere esto? Acá estamos hablando de dígitos completos. Este display es de 3 dígitos, por tanto, lo máximo que puedo tener acá es 999. Bien, cuando tengo la expresión y me dice el display es de 3,5 dígitos. 3,5 dígitos. ¿Qué significa? Que los 3 dígitos, acá, estos 3 dígitos son dígitos completos. Esto varía desde 0 a 90 a 90 a 9. Pero el medio dígito que está expresado acá solamente puede tomar valores de 0, 1. ¿Ya? Entonces, por eso diferencia el medio dígito. Ahora, ¿qué pasa cuando dice, si yo tengo acá abajo 3/4 de dígitos? Entonces, 3 dígitos completos, bueno, tengo acá 1, 2, 9, 9, 9. Y este dígito sería los 3/4. ¿Qué significa? Que puede tomar valores de 0, 1, 2 y 3. Puede tomar 4 valores, pero el máximo es 3, ¿no? O sea, la expresión acá va a ser 3, 9, 9, 9. ¿Ya? Ahora, cuando yo escojo la escala, entonces lo único que yo tengo acá es el punto o la coma decimal que va tomando estas posiciones. ¿Sí? Lo más común que van a ver es esta expresión de 3,5 dígitos. Todas las calculadoras que tienen, la mayoría, las calculadoras portátiles, dicen ahí en su manual 3,5 dígitos. Entonces, tengo 1, 9, 9, 9. Entonces, cuando estoy en la escala, me dicen en la escala de 2 milivoltios,
Entonces, 2 milivoltios. ¿Dónde va a estar? El punto es acá. ¿Ya? Ahora, me dicen que tengo 20 milivoltios. Perdón, un ratito. 20 milivoltios, ¿dónde va a estar? 1, 9, 9, 9. Ahora, y voy a tener 200 milivoltios. 200 milivoltios. Pero ahora podría tener la escala de 2 voltios, 20 voltios, 200 voltios. Entonces, cuando es 2 voltios, acá solamente que ahora es en voltios. En acá era milivoltios. ¿Ya? Entonces, de esa forma se tiene expresado el número de dígitos. Entonces, acá está explicando todo eso, el número de dígitos. ¿Ya? Entonces, cuando tengo 3,5 dígitos, puedo tener estas escalas. Por eso tenemos estas escalas. Pero también puede diferir, como que dice que es de 3/4, puede tener estas escalas. Cuidado, pero hay que tener mucho cuidado. Entonces, el máximo que tenga acá es 3, pero los dígitos no son completos. Acá toman lo máximo 2. Debería tomar valores 9 acá. Hay que tener mucho cuidado en sobre todo en los ómetros acá, pero en la mayoría es esto. Entonces, es así como se expresa. En este caso tiene 1, 2, 3 dígitos y medio. Este siempre va a tomar el valor de 0 o 1. ¿Ya? Bien, ¿cómo se expresa su error absoluto, límite o grave? O máximo, mejor dicho, de los instrumentos digitales. En los instrumentos digitales, la expresión, el fabricante lo expresa a través de 2 partes. Una parte que depende del valor medido, cierto porcentaje, por eso dice un porcentaje del valor, y otra parte que depende del dígito menos bit menos significativo. ¿Dónde está? Entonces, cuando dice un porcentaje del dígito del menor, del dígito, ¿ya? El menos significativo, el dígito menos significativo. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, puede decir, se expresa más menos 0,5% del valor leído o valor medido más 3 dígitos. ¿Ya? ¿Y cuál es el bit menos significativo en un display de 3,5 dígitos? Entonces tengo acá 1, 2, 3. El bit menos significativo depende en qué escala estoy. Por ejemplo, si estoy en esta escala, el bit menos significativo va a ser este 0, este 0, este 0, este 1. Digamos, estoy en la escala en voltios. Entonces, el dígito menos significativo será 0,001 voltios. Entonces, acá multiplico 3 por este valor. Y a veces o generalmente este valor es la resolución. Entonces,
Mejor si es el bit menos significativo. Más. Así es. Les SB. Menos significativo el bit. No sé si es así la expresión. Bueno, entonces, acá está ese ejemplo. 0,1%, a veces no colocan acá y dicen un dígito. Se supone que es de la lectura. Otra forma de expresar es un porcentaje de la lectura y un porcentaje de plena escala o full escala, ¿no? Aquí. Este no es muy común, este es común de ver. ¿Ya? Entonces, en este caso, por ejemplo, dice en este ejemplo, se mide una tensión continua de 17,8 voltios con un multímetro digital en el rango, o que hubiéramos tomado acá, cuando hablo de rango acá, sí es lo máximo que mide, pero esto se toma como a la escala de 2 voltios, ¿no? Digo, de 20 voltios. Es redondeado porque este sale y no lo expresan esto en el instrumento, sino de esta forma, ¿no? Lo expresan. Pero llegamos hasta este valor. Entonces, pero esto me sirve para determinar el bit menos significativo. Entonces, en el bit menos significativo, esto será 0,01 voltio. Entonces, 0,01 voltio será el bit menos significativo. Entonces, acá reemplazo. Primero, 0,1% de la lectura de 718 más 1 por el bit menos significativo. Por tanto, el error máximo más menos siempre es redondeado. Voy a tener más o menos 0,03 voltios. Bueno, pero depende cómo quiero trabajar. Entonces puedo considerar acá, son tres cifras significativas, acá solamente una cifra significativa tengo acá. Después de la coma no se consideran cero, pero cuando se habla en miles sí se considera. Por ejemplo, acá tengo 2 cifras significativas. Acá 3 cifras significativas. Entonces es muy diferente a cuando tengo el cero. Entonces de esa forma se expresa el error máximo o límite. Una vez conocido el error máximo o límite, yo puedo expresar el resultado de la medición aprovechando el criterio pesimista que lo vamos a ir. Bien, bien. Fíjense que acá hay que tomar conocimiento sobre sensibilidad y resolución. Resolución es la mínima variación de magnitud o es el mínimo valor que uno puede medir, ¿ya? En cambio, la sensibilidad es la relación que existe, o sea, entre una señal de entrada sobre una señal de salida. Pero cuanto es más sensible es cuanto ante una señal muy pequeña existe una señal detectable, porque podría ser ante señales pequeñas no tenga variación en la salida. Por tanto, ese instrumento no es sensible, ¿no? Sensible es cuando ante un pequeño cambio hay un pequeña variación en la entrada, y se detecta una variación en la señal de salida. Esa es la sensibilidad, ¿ya? Entonces, cuando hablamos de resolución, ya he mostrado que es el mínimo valor que uno puede medir. En este, por ejemplo, si este es el máximo, el bit menos significativo, que también es una resolución, sería 0,1. Si está en voltios, sería 0,1 voltios. O sea, este instrumento puede detectar el mínimo valor en esta escala, es 0,1 voltio, ¿no?
puede detectar cambios de 0,1 voltio, pero ya no detectaría en esta escala 0,05 voltios, 0,001 voltio, por ejemplo. Si yo le aplico en esta escala 0,01 voltio, ¿cuál va? No va a detectar, no sé si se va a quedar acá y no va a haber variaciones, ¿no? Entonces, hay que tener mucho. No me voy a volver a esto un poquito más. Acá está hablando la resolución y la sensibilidad, ¿no? Lo expresan la sensibilidad a través de la relación. Esto un poquito voy a volver un poco para aclarar un poquito más. Bien, cuando hablamos, dígito de sobrerango, llamo. Entonces, cuando el dígito es de sobrerango, permite al usuario hacer lecturas arriba del valor de plena escala sin alterar las características de sensibilidad. Bueno, entonces, en un instrumento de 3,5 dígitos, la expresión máxima es esto, ¿no? De 4,5 es este, 5 dígitos es este, 5,5 dígitos y así sucesivamente. Entonces, acá me dice, si una señal cambia de punto 99, una señal en esta escala estaba 999 a 10,1. Entonces, con este instrumento tenía acá el punto. ¿Ya? Cuando cambia a 10,1, el instrumento 1 solo puede medir hasta 9,9. Si cambia a 10,1, ahí se queda. ¿Eh? No va a ser, solamente va a expresar todo esto. En cambio, con el segundo instrumento, ¿ya? Entonces, si estoy con un valor de 9,99 y quiero medir 10,1, cuando voy a medir 9,99 va a estar este punto acá y este va a ser 0. ¿Sí? Entonces 0, 9,99. Cuando pase a 10,1, entonces automáticamente voy a tener 1 acá, 0 acá, va a cambiar 1, 0,01 voltios. Esto va a lecturar este instrumento. Lo cambian acá, no, y eso es este instrumento sin cambiar el rango y no cambia la sensibilidad. Por eso quiero volver, solamente con esta explicación vamos a quedar ahí. Bien, vamos a ver unos ejemplos de aplicación. La medición de una tensión continua de aproximadamente 12 voltios. ¿Ya? El voltímetro tiene los alcances o escalas de 3, 10, 30 voltios. Su clase, ahora eso es lo que tenemos que manejar bien. Clase del instrumento es 0,5. Un voltímetro digital de 3,5 dígitos presenta una información máxima de 199. Tiene alcances de 200 mili, 2 voltios, 20, 200 y 1000. Y su error, nos da el fabricante, nos dice el fabricante para todas las escalas. O si no, nos dicen para estas escalas su error máximo o límite se expresa, está dado por estos valores. Bien, primero vamos a encontrar el error máximo o límite de un analógico para este valor medido. Entonces, decimos, el error en un instrumento analógico es más o menos la clase
del instrumento, que es en por ciento, dividido sobre 100% multiplicada por la escala o alcance. Entonces me da un valor de más o menos 0,15. Algunos redondean por cifras significativas a este valor. Entonces, el error máximo límite es más o menos 0,2 voltios para este instrumento, con este instrumento cuando mido 12 voltios. En el instrumento digital es 0,1% sobre 100% multiplicada por 12 voltios. Y me dice, ¿dónde está? Me dice más 2 dígitos. Ahora, primero, acá, directamente hemos dicho por la escala 30, no, depende. Primero acá, ¿en qué escala hubieras medido si estás midiendo 12? En 3 no puedes, en 10 no puedes, en 12 sí. Por eso es que esto ya está definido acá. No es que de cómo he escogido, es por la medición. Ahora voy para el instrumento digital. Si voy a medir 12 voltios, no puedo medir en 200 milis, en 2 tampoco. En 20 sí, en 200 sí es mucho. Entonces voy a medir en la escala de 20. Entonces ya tengo identificado en qué escala. Entonces aplico. Y dice 0,1% sobre 100 por la lectura, 12 voltios. Más, me dice, 2 dígitos. Este es el bit menos significativo. ¿LSBS o es LBS? Bueno, creo que es L bit menos significativo. Bueno, no estoy seguro. Ya. Entonces, el bit menos significativo. ¿En qué escala estoy midiendo? En este. Y para medir en este, el punto va a estar acá. Entonces, el bit menos significativo es 0,01 volt. Entonces, el bit menos significativo va a ser 0,01 volt. Multiplicado por 2 será 0,02 voltios. Bueno, acá ya lo han sacado los voltios, está bien, entonces borro acá. Porque este por ciento se va. Por tanto, el error en un instrumento digital es 0,032 o 0,3. Y fíjense, esas son las ventajas. Entonces, el instrumento comete menos error o es más exacto, digamos, tiene mayor exactitud los digitales. Ya, ahora, ¿cómo calculamos su error relativo? Entonces, tengo 0,15 voltios dividido sobre valor verdadero, no sobre la lectura, porque me están dando un valor. Digo, no este es un valor verdadero, sino es lo que yo he medido. ¿Ya? No conozco el valor verdadero, entonces sobre el valor medido, 12 voltios multiplicada por 100, el error relativo máximo es más o menos 1,5%. Y en el digital, el error relativo es más o menos 0,27. Si considero, eso sería más o menos 0,3%. ¿Ah? Bien, entonces, el error máximo, el comportamiento del error en función de la lectura, si yo tengo un alcance de 20 voltios y este es su error, el comportamiento en del error absoluto en por ciento varía este punto, está acá. ¿Ya? Y tiene este comportamiento hasta en este punto. Y en este punto tendrá ese valor de 0 y tantos.
¿no ve? Esto podemos determinar el valor cuando llego a 20. Acá, por ejemplo, voy a poner más o menos 0,5% sobre 100% multiplicada por la tensión medida, pero estoy calculando acá, en este punto. Entonces multiplico por 20 voltios, en su máximo alcance, más 1 por la resolución. Si estoy en 20 y es de 3,5 dígitos, estamos hablando de 0,01 voltio. Ese es el dígito menos 100. Multiplicado por 1 va a ser 0,01 voltio. Entonces, todo esto va a ser, ¿qué valor? Tengo 0,5. 0,5 dividido entre 100 multiplicada por la escala 20 más 0,01 y me da todo este me sale más o menos, si estoy bien, 0. Perdón. No tengo mi borrador, estoy viendo en mi mesa. 0,11 voltios, pero en por ciento, porque acá está el error de la tensión en por ciento, o al revés creo que hago, es más o menos 0,11 voltios sobre, en este caso vamos a tomar que esto es lo que estoy lecturando multiplicado por 100%. Entonces voy a tener 0,11 dividido entre 20 por 100. Me sale 0 más o menos 0,55%. Entonces, cuando hablamos de más o menos, estaría hablando de esta curva y la otra así, ¿no ve? Si tengo más o menos, pero estamos viendo solamente en el lado positivo, ¿ya? Cuando tengamos más o menos, tengo esto, ¿no ve? Entonces, fíjense que en por ciento el error es para este punto de 20, o sea, plena escala, es 0,55%. Si hasta acá tengo 1%, tengo acá 0,5, un poquito más arriba está, ¿no? 0,55%. Bien, ese es el comportamiento de un digital. Y fíjense del analógico. Entonces, por eso que en el analógico hay que medir por este sector. En el digital no tengo mucho problema y podría seguir midiendo. Ya no en este sector. Bien, ese error máximo lo vamos a ver. O sea, ¿cómo determinar el error máximo del instrumento? Acá y de lo que ya me hablé rápidamente. El error del instrumento es el error propio del instrumento, también se le llama error intrínseco, ¿ya? Entonces, este error se puede estimar a través del gráfico que les he llamado la curva, a través de la curva o quebrada de calibración. Mejor, curva de calibración, que surge de un ensayo de la comparación de las lecturas del instrumento con otro que actúa como patrón. En este caso estamos determinando el error máximo a través de la calibración del instrumento acá patrón y el instrumento a calibrar. Son perímetros, ¿ya? Y acá tenemos, si la fuente no es variable, en este sí quiero continuo o alterna, entonces, si no es variable, yo tengo que ponerme un potenciómetro para poder variar la corriente. ¿Ya? Entonces, cuando hago este ensayo, debo cumplir ciertas condiciones, ¿ya? Por ejemplo,
temperatura ambiente se debe mantener constante. Esto es en los laboratorios donde voy a hacer esta calibración. Debe guardar ciertas condiciones de temperatura. Debe variar entre 20 y 25. Debe haber una reducción de campos magnéticos y eléctricos también, ¿no? Sobre todo campos magnéticos porque hay en el ambiente hay cables que están circulando por el piso o por el techo, entonces influye. La posición normal, una posición normal de trabajo, en continuo o en alterna. Cuando es en alterna tiene que ser una onda senoidal, no puede ser una onda que no sea senoidal, tiene que ser senoidal pura y 50 Hz o lo que corresponda, pero debe tener esta señal. Permanencia de las lecturas, o sea que las lecturas deben estar estables y tengamos la oportunidad de lecturar y no estén cambiando. Tienen que estar la constancia de cero en los instrumentos analógicos, mecánicamente hay que llevarles a cero. Y acá guarda una relación de exactitud que tiene que ser de 3:1 y mejor si es 10:1. Esa relación de exactitud. Entonces, el instrumento patrón debería tener una clase de 0,1% por decir, y el que calibramos 0,3. Pero mejor si hay esta relación. Si el instrumento tiene 10% a calibrar, el instrumento patrón debería tener 1%. ¿Ya? Entonces, esa es la relación. Lo mínimo. El voltímetro lo hacemos de esta forma. Entonces, los voltímetros a calibrar. También acá tenemos un potenciómetro o una resistencia variable donde podemos tener variación de tensión. Todo lo mismo que el anterior, guarda la misma inquietud. Y acá, en este ejemplo, que lo vamos a ver en este ejemplo, cómo se construye, eso es lo que le llamamos la quebrada o curva de calibración. Bien, lo que hacemos es, cuando tenemos instrumentos analógicos, entonces si estamos queriendo calibrar, este es el instrumento que tengo de 0, voy a ponerme estos valores nomás. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5 volts. Y acá tiene sus mediciones y bueno, depende de las divisiones que tenga. ¿Ya? Y el patrón también podría ser, podríamos decir que puede ser la escala de 5 voltios también o de 10 voltios, pero el patrón tiene mayores divisiones, porque es la relación, como hemos visto, es 3:1, entonces tiene mayor exactitud. Entonces, ¿qué hacemos? El patrón, este es el voltímetro a calibrar y este es el voltímetro patrón. Entonces, para no equivocarnos, lo que hacemos es, voy a aprovechar para este ejemplo. Había sido la escala de 150. Entonces, tenemos 150, ¿ya? Vamos a ponerle ahí 150, casi, bueno. Borrar esto para que no nos confunda. Entonces, cuando tengo un instrumento, yo debo ir a su primera escala. Acá debe estar primero identificado 10, digamos, acá 20. Entonces, estos están identificados, ¿ya? Entonces,
En el instrumento a calibrar debo llegar a este punto y no esperar y variar esta resistencia a que el patrón marque una exactitud. En esta, porque esta va a tener un error. Este es más exacto, entonces lo dejo esto. Y si puedo, lo hago con un digital también. Entonces, llego a este punto, 10. Cuando tengo 10 voltios, que es por eso que en el instrumento a calibrar, en el laboratorio cuando hagamos, vamos a hacer eso. Tenemos que estar en esta escala. O digo, en este rango, en este valor, 10 voltios. Para ese valor, fíjense, este instrumento patrón tiene 2 dígitos más que puede lecturarse. O sea, se puede apreciar estos decimales. Entonces, siempre voy con el instrumento a calibrar en valores exactos, en los valores que están acá. Y en lo posible, acá tenemos, mira, en la escala de 150 muchos valores. Generalmente se recomiendan entre el 10% y el 90% de la escala debemos hacer mediciones. ¿Cuántas? No dicen, pero mejor si tenemos, por decir, entre el 10 y el 90%. Entonces acá el 20%, el 40%, el 50%. Acá se tienen más valores, ¿no? Entonces, eso depende del tiempo, porque no es así, lleva tiempo también realizar estas mediciones. Y no es solo mido acá y listo, ¿no? Entonces lo que se hace es que en un primer recorrido voy a medir acá, porque tengo que sacar en el promedio de sus valores también acá. Entonces, debo medir por acá mínimo unas 5, en laboratorio vamos a medir 4 veces, ¿ya? Hay que medir varias veces y de eso hay que sacar el promedio todavía. Acá solamente es una sola medición estamos haciendo, en cada punto. Y acá están los errores, los valores. Ahora podemos calcular su error. El error es valor medido menos valor verdadero. Entonces, este es el valor medido y este es el valor verdadero, porque el patrón... Entonces, el error va a ser valor medido menos valor verdadero. Valor medido, 10, menos valor verdadero, 9.98. Por tanto, el error es 0.2. Fíjense que el error puede ser en un punto negativo, un punto positivo. ¿Estamos? Y habíamos dicho que la corrección es menos el error. Entonces, si este es 0.02, la corrección es menos 0.02. Entonces, de esa forma estamos haciendo la calibración del error y vamos encontrando el error. Fíjense ahora, por eso es que el error debemos encontrar error absoluto, límite o máximo. Fíjense que acá tengo positivo 0.2, positivo 0.5, 0.02, 0.05, 1. Tengo 0.05, 0.8, 1.25. Entonces, el mayor en positivo, el error va a ser ¿cuál? Este es pequeño, este es 1. ¿Mayor que 1 hay? Sí, hay 1.25. Entonces, el error máximo en positivo es más 1.25. Y en negativo tengo 0.05. Acá tengo 1.0. Acá tengo 1.8. Acá tengo 1.10, 0.9, 0.9. Entonces tengo menos 1.8. Tengo más 1.25 y tengo menos 1.8 voltios. Ahora, ¿cómo voy a expresar el error máximo? Si tengo positivo y tengo negativo. Entonces, hay
está normalizado y el fabricante no puede poner, a ver, ya, le pondré su clase o el instrumento, tiene un error máximo de más o menos 1,8 voltios. No, no ve, no. Entonces el inmediato acá por norma debe estar más o menos 2 voltios, ¿no? Entonces más o menos ahora. Entonces eso es lo que expresa el fabricante por norma y no me va a decir esto. Entonces este instrumento, su clase será, bueno, la clase lo vamos a determinar, si conozco el error máximo, puedo determinar la clase. Bueno, estoy primero determinando eso y determinamos la corrección. Ya tengo la corrección. Vamos a seguir y vamos a terminar con eso. Entonces, esto es lo que llaman quebrada. De todo este análisis, estoy trabajando con la corrección. ¿Por qué? Porque cuando hago una medición voy a hacer una corrección con lo que no estamos haciendo alguna vez, ¿no? Esto los expertos o los que tienen mucho conocimiento ya aplican. Por ejemplo, cuando yo en mi instrumento he medido 10 voltios, tengo que corregir por este, ¿no? Tengo que hacer la suma. En este caso, si sumo voy a tener 9,9, lo que es la tensión verdadera que hemos tenido acá, ¿no? Si sumo esta corrección, voy a tener este valor, que es lo que estamos considerando que este es el valor verdadero. Entonces, con estas hacemos, para la medición, hemos determinado, ya no está, pero es un poco en la curva, yo puse el error máximo. En realidad hacen con la corrección. Entonces, por ejemplo, cuando estamos en 10 voltios, estamos acá, y la corrección es menos 0,02, por eso está acá abajito, ¿no? En 20 es 0,05, acá está en 20 y está acá 0,05. En 30 es 1,02 positivo, entonces hasta acá es 1,02. Entonces, de esta forma tenemos la curva. Entonces, esta es la corrección. ¿Y para qué nos sirve? Por ejemplo, si con este instrumento yo mido 145, en 145 tiene que haber una corrección. Acá la mitad estoy teniendo. Acá debo sumar la corrección para tener el valor verdadero. Entonces, fíjense que acá 145 estoy acá. Este punto. Y me vengo a la curva. Y en la curva encuentro que la corrección había sido 0,25. Entonces, a estos 145 debo sumarle este valor. Entonces, el valor verdadero, cuando yo voy a trabajar, una vez que se ha hecho la corrección, para eso nos sirve el informe, la curva de calibración. Y este debería ser el valor con la que porque ya no voy a tener el patrón, sino con esto, como tengo ya calibrado, entonces yo voy a poder trabajar. Entonces, hago estas mediciones y yo a través de la curva hago la corrección y obtengo el valor que consideramos que es el valor verdadero. Perdón. Entonces, ahora vamos a determinar a través de la calibración el error máximo, por tanto vamos a determinar la clase. Entonces, lo máximo es en la corrección, este es el error máximo, pero este es en la corrección. Tengo 1,8. Entonces, por eso que dije que la clase, perdón, acá lo han bajado. Bueno, se han ido a 1,5. Bueno, han considerado que este no es tan importante porque casi la mayoría está en por debajo de 1,5.
Por eso es que la clase en acá han determinado que sea 1.5, no como yo que dije que la clase debería ser 1.8. Entonces, para eso sirve la quebrada. En acá han considerado que es 1.5. ¿Ya? Entonces, el fabricante me da y me dice que la clase del instrumento es 1.5, porque acá tengo una sola y el resto, fíjense, está por debajo de esto, por la gran mayoría. Entonces el fabricante, de acuerdo a eso, me dice, ya, la clase de este instrumento, hemos determinado su clase de este instrumento calibrado, vamos a considerar que es 1.5. Esto significa más o menos 1,5 por 100. Bien, vamos a quedar ahí. Nos vemos la próxima clase. ¿Alguna pregunta? Bueno, si no hay preguntas, voy a alistar esto para subir rápidamente. Gracias y que tengan muy buenas noches.